hermanas, paz y bien. Estamos ahora ya en el primer domingo de Cuaresma, iniciando con el Evangelio de Mateo y con la escena tenemos aquí de Jesús tentado en el desierto. La frase que podemos destacar es: solamente al Señor tu Dios adorarás. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos señala que Jesús pasó 40 días en el desierto, ¿no? Decimos preparándose, y en ese tiempo justamente fue tentado por el demonio en tres cosas. En primer lugar, como Jesús tenía hambre, le dijo el demonio, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz que todas estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y es ahí donde Jesús le da aquella respuesta tan conocida como: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después lo lleva a lo alto del templo y desde allí le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, que como está escrito, los ángeles no permitirán que tu cuerpo pues sea golpeado. Y entonces Jesús le dice: no tentarás a tu Dios. Finalmente, en un tercer momento, el demonio lo lleva a lo alto de una montaña, desde donde se ven todos los pueblos en todo su esplendor, y le dice: si tú te postras ante mí y me adoras, todo esto será tuyo. La respuesta de Jesús es enérgica, ¿no? Aléjate de mí, Satanás, ¿no? Solamente adorarás a tu Dios. Tenemos entonces tres tentaciones, tres escenarios distintos que nos llevan también a considerar hoy cómo la Iglesia, y nosotros somos parte de ella, también pasamos por estas tentaciones. La tentación del querer convertir, ¿no?, las rocas en pan, vienen a representar esa tentación de acumular, de acaparar, de quererlo todo para uno solo. La tentación del querer que se tire abajo es la tentación de llegar a considerar la religión solamente en su aspecto, o mejor, distorsionarla y llegar a creer que es una cuestión mágica y lleno de fantasías. Entonces la religión se la confunde y se llega a pensar que está solamente para hacer cosas que nosotros consideramos imposibles. De todas formas, ¿no?, apunta a ese querer solamente estar cómodo, buscar el bienestar por el bienestar, en desmedro, ¿no?, de los sufrimientos de tantas personas. Y la tercera tentación, ¿no?, si tú me adoras, dice el maligno, ¿no?, todo esto será para ti. Es la tentación del poder, que está tan presente. Nosotros hablamos, sí, que en la política, etcétera, pero no podemos dejar de reconocer que también está presente esa tentación al interno de la misma iglesia. La iglesia como comunidad grande, pero también en comunidades pequeñas. Siempre esa tendencia a buscar a lo mejor que destacar o que aparecer, ¿no?, acumular cargos, etcétera, incluso llegar a pelearse por mantenerse en los puestos. Todo eso nos está diciendo entonces que hay pues una tentación al poder, a endiosar el poder, a adorar el poder. Y entonces las palabras de Jesús siempre son enérgicas y que justamente nos enseñan a nosotros cristianos de hoy a combatir estas tentaciones. En primer lugar, la tentación del acumular, del acaparar. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos preguntamos, ¿nosotros buscamos alimentarnos solo de la comida? Hoy en día, que al menos en nuestro país, no obstante todavía que muchos sectores pasan necesidades, de un tiempo a esta parte se ve una sobreabundancia
de alimentos, de comida. Uno va por los mercados, encuentra cantidad de cosas, por ejemplo, frutas. Y uno se pregunta si eso llegará a venderse, a consumirse. ¿No será que mucho llega a perderse? Vemos también cantidad de pescados, de carne, de verduras, de papas. Y aumentan los restaurantes, ¿no? Ofertas culinarias, etc. Lo cual, ciertamente, por un lado, pues es muy bueno. Pero la pregunta es si eso estará respondiendo, ¿no?, realmente a un progreso que busca ser de todos, o solamente, o podría inclinarse, desvirtuarse al punto de convertirse en algo que solo unos cuantos se benefician y muchos se perjudican. Entonces, el acaparar, como cristianos nosotros, más bien podemos nosotros buscar el no aferrarnos a las cosas, sino el saber compartirlas. No tanto en el sentido de dar limosnas, sino compartir en el sentido de crear, ¿no?, mejores modos de trabajo, donde la persona se sienta no solamente asistida, ¿no?, sino promovida en sus talentos, en sus cualidades, en sus valores, etc. Y la otra tentación, ¿no?, si la religión para nosotros es algo parecido a la magia, a la superstición, etc. ¿Cómo tomamos, cómo vivimos la religión? Una religión que se centra solo en rituales, en cultos, o una religión que, pasando por el rito, el culto, más bien quiere llegar a la esencia, que es alimentarse realmente de esta palabra divina, ¿no?, que es palabra viva, palabra de verdad, y nos lleva a nosotros a tener mejores actitudes, ¿no?, las actitudes de Jesús. Y la tentación del poder, ¿no?, de ese te daré todo esto si me adoras, nos hace pensar también si estamos ante esa posibilidad de ceder a ofertas, de ceder incluso a intereses que no son necesariamente los intereses de Dios, los intereses de nuestra sociedad, es decir, la sociedad que busca ser honesta, que busca ser solidaria, etc. Entonces, en todo caso, como cristianos, ¿no?, y como lo hace Jesús también, que Él de hecho tiene poder, pero no un poder que Él lo tenía para servirse, sino Él ya lo dice, ¿no?, no he venido para ser servido, sino para servir. Un poder que no es para aplastar a los otros, sino más bien para levantarlos, ¿no? Por eso hacía poner en pie al cojo, al paralítico, hacía poner en pie al herido, al pecador arrepentido, ¿no? Anda, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, un poder que da vida, no es un poder que aplasta, un poder que lo vuelve tirano. Es posible, ¿no?, actuar desde la visión, desde el corazón del mismo Cristo. Por eso, estar ante esta palabra hoy domingo, ¿no?, es siempre una noticia muy buena y también un camino a la verdadera liberación. Bien, queridos hermanos, entonces, una vez más, que esta palabra pues nos sea siempre, ¿no?, de luz y también de vida. Les deseo un buen domingo. Paz y bien. Ven, Emmanuel, Rey y legislador, redime a tu pueblo Israel, que llora desterrado aquí, hasta que venga el Hijo de Dios. Gozaos, gozaos.